Outline y todo por escuchar de más. Hoy presentamos La Ventana Ciega. Hacer radio, analizar radio, escuchar radio. He aquí la propuesta, con un pequeño detalle. Evidentemente esto hay que escuchar. Es correcto. Claudia Segura, muchas gracias por estar en Outline, Claudia. Gracias a ti. ¿Por qué estás en radio? ¿Cuál fue la razón que te llevó a tocar las puertas del radio, a integrarte al micrófono? ¿Cuál es tu historia, Claudia? Y si nos la puedes compartir, por favor. Claro que sí. Primero que nada, pues tienes que saber que yo soy la ventana ciega. Que es el nombre de mi columna, de mis programas de radio. Bueno, es en realidad, diría yo, que un buen calificativo para mí. Yo fui una gemela que nací con una miopía profunda. Sí. Y a raíz de eso, mi primera conexión con el mundo era el sonido. Y bueno, mi mamá estaba involucrada con la radiodifusión porque tuvo a cargo desde 1956 hasta 1996 parte de la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de concesiones y permisos de radiodifusión. Y entonces, bueno, mi mamá descubrió desde muy pronto que lo mío estaba en el sonido, así que me regaló mi primer radio nacional de Baquelita, lo recuerdo muy bien, a los 4 años de edad. Entonces, pues sí, efectivamente, y como muchos jóvenes, niños salían a jugar, yo en cambio iba y me escondía a escuchar radio debajo de la mesa en la cocina y me obsesioné tanto con los hombrecitos que estaban en la radio que pues un buen día, ¿por qué no? Desarmé todo el cuadrante, la caja, la bocina, todo, hasta la llegada de las baterías. ¿Y cómo lo escuchabas? ¿Con audífonos o con la bocina del radio? No, yo escuchaba un radio, estaría hablándote de 1970, entonces claro, yo escuchaba un aparato receptor así, de baquelita, así con sus audífonos, no, con sus bocinas integradas, y me sentaba como muchos se sientan enfrente del radio, y ahí me ponía a escuchar y oía Radio Variedades, Radio Felicidad, que eran las estaciones del momento, ¿no? Y yo me iba obsesionando tanto que iba apuntando en un cuaderno qué locutor salía en qué horario, qué canciones, cómo las pedían, qué sucedía en el radio, y así hasta que un buen día quiero conocer a las personitas. A ver, antes, Claudia, ¿y de quiénes te acuerdas en este momento, los nombres que apuntabas y los nombres de los programas? Ay, mira, La Hora de los Enamorados, la amaba. Yo desde muy niña conocí, para mí era mi familiar, Ramiro Garza. Para mí eran, pues antes, ya más grandes para acá, quizás Campini, recuerdo muy bien a Ramiro, Alejandre. ¿El maestro Ramiro Garza lo oías en radio? Claro, bueno, es que tienes que saber que él hacía unos poemas en la noche, así como lo hacía otro gran maestro mío y amigo, y de verdad casi un padre putativo para mí, Víctor Manuel Barrios Mata. Bueno, Barrios Mata. Ay, maravilloso ser humano, hasta el cielo siempre para él. Y también Víctor Manuel Otero González, que escribe un poema. Sí. Excelso, ¿no? La noche quedó atrás. Entonces, y yo incluso luego tuve la oportunidad de trabajar con él. Esto del padre putativo es porque, mira, la vida es tan pequeña que mi mamá y Víctor Manuel eran muy amigos de infancia, muy cercanos, y bueno, de verdad cuando entré a trabajar a Radio Centro, pues sí, fui como su niña, ¿no? En un sentido, porque fue mucho lo que me protegió. Después tuve la oportunidad también de conocer al que decía los poemas esos, que era Ramiro Garza, y bueno, trabajar con ellos también. Cuando eras niña, escuchabas los poemas originales de Víctor Manuel Otero, pero en la voz de Ramiro Garza. Y
escuchaba los poemas que, bueno, esto es otra cuestión, pero que incluso había escrito Víctor Manuel a mi mamá y a sus hermanas y a su familia, porque éramos muy conocidos en eso. Oye, Fíjate pero ¿en qué estación pasaban esos poemas del maestro Garza en los 70s? Mira, él venía de la LET de Monterrey. Hay que recordar aquí que don Ramiro Garza ha sido el único individuo que trabajó literalmente con Constantino de Tárnava, o de Sí. Tárnagua, y que él venía de la T y llegó a México, de acuerdo a lo que el mismo Ramiro me contó alguna vez, llegó a México a trabajar, antes que todos de la W, fue de los primeros que trabajó en la XHOF, que era una emisora del PRI, y que después compra don Francisco Aguirre Jiménez, pero en realidad esa OF, que era del partido priista, en ese momento le da cabida a un jovencito en ese momento que es Ramiro Garza y lo deja leer sus poemas. Así que por ahí se fueron conociendo, más o menos se calcula que toma en realidad la emisora Radio Centro, como tal el señor Aguirre. A ver, hasta los años una pregunta, 50. Claudia, ya que Sí. te fuiste hasta atrás, te fuiste a la historia del señor Ramiro Garza y estábamos en la historia de Claudia, pero en fin, Sí. pero es muy bueno lo que estás diciendo. Ya van varios destellos donde hacen ese comentario que efectivamente el maestro Ramiro Garza pues fue uno de los pocos que trabajó, de los que conocemos, de quienes Sí. conocemos, que trabajó con Constantino de Tárnava. Y ya van dos personas que indican, es más, trabajó en la T con Constantino de Tárnava. Así es. Ok, pero mi duda es esta. La aclaro contigo, el otro destello no lo pude aclarar porque la plática se fue a otro lado. Sí. Tengo entendido que la primera estación, la que abrió Constantino de Tárnava en 1921, y por eso estamos haciendo estos destellos, octubre de 1921, esa Así es. estación fue después la H. Así es. Ok, Mira, ¿por qué dicen, tú eres la segunda que dice, trabajó en la T con Constantino? Ok. La muy bien. diferencia entre la H y la T, radiofónicamente. Es maravillosa y es histórica, te la cuento. Las frecuencias radiofónicas se establecían para los que llamaban radiófilos, que son los primeros que generan la radiodifusión, que hacen esto que se llama telefonía sin cables, por eso es TH, la telefonía sin hilos, Ujú. así. Esa telefonía sin H, es más bien con H, porque sin hilos, se marca con base en los primeros fundadores y toman las siglas de Estados Unidos. Entonces, H la ponen por Estados Unidos, por la B, por la C, empiezan y ponen la H. Hasta 1929, cuando la OIT, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, se empieza a reunir, empiezan a asignarle a México las siglas XE. Entonces, esta que era la H, la primera emisora que más o menos de octubre de 1921 transmite por primera vez, que es la de don Constantino de Tárnava, la primera emisora. Ok. Esta es la primera. Sí, pero entonces la H, la respuesta es la H y la T en los diversos comentarios, estamos hablando de la misma. Una cómoda inserción aclaratoria. Aquí hay un overlap, es una sobreimposición histórica. La cómoda inserción aclaratoria consiste en, hay dos estaciones. Una estación es la H, la de Constantino de Tárnava, que hiciera su primera transmisión el 9 de octubre de 1921, y otra estación de radio es la T Grande de Monterrey. Favor de escuchar el destello de Jorge Alberto Garza, no es lo mismo Constantino de Tárnava que 100 años después. La aclaración es, en síntesis, una es la H, por la que estamos festejando los 100 años, y otra es la T Grande de Monterrey. Magnífico, Claro. Claudia. Pero yo te pido que regresemos a Claudia, la niña que Gracias. escuchaba los poemas de Víctor Manuel Otero. Entonces ahí, tú estabas súper conectada con el radio.
Ahí, Claro, ahí empezó tu gran amor por el radio, escuchando estos programas. Cuando dices La Hora de los Enamorados, ¿qué estación es? Sí, yo estaba, pues tenía más o menos unos 7, 8 años, era joven, muy jovencita, muy niña, pero resulta que traen a México a un cantante español que se llama Camilo Sesto. Entonces, mi papá y mi mamá eran militares y se los llevan del país, bueno, de la Ciudad de México, y yo me quedo junto con mis 6 hermanos más al cuidado de las ayudantes de mis papás, del servicio de mis papás, y entonces me pongo a escuchar a Camilo Sesto y me vuelvo una fan, ¿no? Y entonces, en ese fan y afán, yo empiezo a llamar por teléfono, y digamos que ya entre los 11 años, 12, empiezo a hacer mucha lógica de saber por qué se repetía que César Alejandre estaba en Radio Capital, por qué se repetía que estaba en Felicidad, o por qué escuchaba en XEOF Radio Centro a unos locutores que estaban en Radio Variedades. Entonces, yo empecé a hacer mis esquemas. ¿No te switchaba la idea de que por qué ese humano trabaja en varias frecuencias? Pero después me empezó a hacer clic cuando empecé a saber que esto, oigo Radio Centro, o cuando decían Radio 1000, y sabía que eran varias estaciones de un mismo grupo de radio. Entonces, yo empiezo a embonar y empiezo a escribir, y me pongo a experimentar con las XH y XE. Y yo decía, ¿por qué le dicen XE a la que está en radio, en AM? ¿Por qué le dicen XH a la que está en frecuencia modulada y en televisión? Y empiezo a hacer esa lista. Mi mamá estaba en la Ciudad de México, te digo, encargada de concesiones y permisos, así que yo podía irme con ella, y yo hacía berrinches, porque le decía, quiero ir a Cochones, no quería ir no quería hacer otra cosa, quería Cochones, quería comunicaciones. Iba y me sentaba en la oficina de mi mamá, pues era una niña, ¿no? Y permíteme que en lo que yo estaba ahí jugando, llegaban Francisco Aguirre Gómez, como un chamaquito, llegaba Carlos Aguirre, con quien particularmente recuerdo muchas patoaventuras, porque él era un poquito más grande que yo, pero nos íbamos y nos metíamos a jugar por todas las oficinas, ¿no? Así conocí al señor Serna, conocí obviamente a Pancho Ibarra y a todos los Vargas, pero los conocí como niños que éramos, y los conocí así en los pasillos. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, para cuando yo tenía 14, 15 años, tenía perfectamente claro que yo quería ser locutora. Era absolutamente... Ya lo dijiste, ¿en qué año era? Exactamente en 1982. Bueno, en 81, que tenía yo 13, 14 años, yo ya sabía perfectamente que quería ser locutora. Pero el reto era doble, porque como yo siempre tuve estrabismo, te dije que bueno, tenía un muy alto nivel de miopía, pero tenía estrabismo, es decir, tenía los ojos viscos, ¿no? Entonces no me dejaba ver por la gente. Entonces descubría que podía hacer poemas, y podía leer, y podía narrar, y podía hacer historias. Entonces lo hacía grabándolo, y me grababa. De hecho, mi mamá y mi papá me compraban grabadoras, y nos grabábamos todos, pero yo me pasaba horas haciendo intenciones, grabar. Yo quería ser locutora, era claro. Mi mamá me quería comer viva, porque decía que iba a morir de hambre. No sé si se le cumplió o no, pero decía, es que te vas a morir de hambre, nena. ¿Y por qué? ¿Qué sabía la vida de algunos locutores o qué? No, pues ella es locutora, ella era locutora. Era locutora. La encargada de la locutora, era ingeniero en comunicaciones, y además pues estuvo encargada, te digo, directamente de la oficina de concesiones. Sí, pero trabajaba más en comunicaciones o a nivel gubernamental. Pero sabía perfectamente que los locutores se morían de hambre. Bueno, pues ella no. siempre me decía. Que nunca se le cumpla, que nunca se le cumpla. No, pero sí pasaba que se daba cuenta que era una vida incertidumbre,
y ella decía, vete a la televisión, estás muy bonita, vete a la televisión. Y decía, no, con estos ojos no. Y me operaron de los ojos y me decía, por favor, vete a la televisión. Y yo, no. Total que era tanta mi necedad. O sea, tú querías audio, tú querías radio, tú querías siempre micrófono. Yo soy voz, yo soy sonido. Yo soy la ventana ciega. Otra pregunta. Así como declaras abiertamente que en esos momentos tenías un problema, una deficiencia en lo visual, en el video, ¿tienes un super audio contigo? O sea, tienes aparte de tu sensibilidad, ¿tienes un super oído? Sí, ahí lo tengo más o menos. Sí, la verdad sí tengo un oído bien. Y una memoria prodigiosa, me gusta mucho. O sea, el oído, tu sistema de audio es sobrenormal. Sí, definitivamente, si otras personas son visuales, si otras son táctiles, si otras son hiperequinéticas, yo sin duda soy oído. Soy oído y muy particularmente evocativo para el sonido. Bueno, adelante con la historia, con el relato. Bueno, pues terminé la secundaria y lo primero que pedí fue hacer el certificado, o sea, sacar la licencia de locutor. Mi mamá, claro, por supuesto, ¿por qué no? Si tengo una hermana gemela, ella tenía que hacer el examen conmigo, ella quiere ser médico, ella es médico a la fecha. Ella no quería ser locutora, pero bueno, mi mamá nos hizo hacer el examen. Hicimos el examen, curiosamente con otro par de gemelas muy conocidos, que es Ivonne y Beth. ¿En qué año? Bueno, estoy hablando exactamente de 1984, en marzo. Pero Patti pasa los exámenes y yo repruebo. Es una historia dura porque cuando vamos a preparar el examen, mi mamá nos manda literalmente con el licenciado Serna, con el dueño de Monitor en ese momento, que era Radioprogramas de México. Y él muy lindo, muy amable, nos dijo, claro, y nos dio un libro y estudié. Bueno, yo tenía perfecto claro que amaba la locución y que iba a estudiar ciencias de la comunicación. Pero pues mira, la ironía de la vida, el nervio, la angustia. ¿Pero en qué te reprobaron? En el general, en el examen general de conocimiento. En las 100 preguntas. En las 100 preguntas me quedé. Patti pasó las 100 preguntas y pasó perfectamente los otros 3 exámenes. Y conste que ya existía el juego de maratón para entrenar, ¿eh? No, pero además tienes que saber que yo sacaba 10 en todo. Quiero pensar que fue más pánico escénico. Sí. No, eso de todas formas es un examen duro, ¿no? Sí, no, hombre, terrible. Yo creo que no lo podía yo creer cuando no pasé. Me acuerdo que lloré y pensé que la vida ya no tenía sentido para mí. Sí. La vida no vale nada, Pénjamo era poco. ¿Dónde estás, José Alfredo? ¿Dónde estás? ¿Verdad, José Alfredo? Los tequilas. Y entonces vino mi hermana, mi gemela, Patti, y vino y me abrazó y me dijo, te quiero pedir, porque acuérdate, Jaime, que era tan difícil pasar el examen que te daban 4 oportunidades, una que repetías cada 3 meses. Entonces, ella me dijo, te quiero pedir un gran favor. Me dijo, quiero que lo intentes otra vez, porque este sueño no es mi sueño, es el tuyo. Y aunque siempre que nos ponen a competir como hermanas, porque nos hacían competir y hasta la fecha pasaba, ella siempre sacaba todos los diplomas y yo siempre, cuando ella competía, yo perdía. Entonces, me dijo, este no es mi sueño, es el tuyo. Por favor, tienes que volver a estudiar y pasar el examen. Y así pasó. Pasaron los 3 meses y exactamente en julio, más o menos, volví a hacer el examen, pasé los 3 exámenes. Bravo, hurra. Pasé los 3. Oye, me dio hasta gusto en este momento, ¿eh? Y logré la certificación el 4 de septiembre de 1984. Así que y luego lo llevé. La primera puerta, el primer toc, ¿dónde fue? El primer toc. Empecé haciendo doblaje de series. La verdad es que me llevaron. Y ya ¿cómo fue eso? Yo ya estudiaba actuación. Como tenía muy claro que lo mío era la voz, yo quería ser actriz de la voz. Y
entré en la prepa desde el primer día, en la prepa 6, en la UNAM, entré con Gonzalo Correa. Y Gonzalo tenía un grupo muy estricto, no solo era don Juan Tenorio, sino que tenías que tener esos atributos. Mi hermana también quería eso, y nos metimos y éramos el parecillo, ¿no? Haciendo actuación. E inmediatamente en lo que el examen hicimos, mi mamá ya había conocía a Gonzalo Correa y nos dijo que podíamos buscar a la gente del examen y todo. Ahí conocí a Ricardo García González. Ricardo García González era el que aplicaba los exámenes. Lo conocí con mi mamá, que también trabajaba en la misma oficina, y entonces ellos me presentaron a mi primer maestro fue Víctor Trujillo, y obviamente... Oye, qué buen maestro. ¿Y qué? Era mucho más jovencito más joven que ahora, claro, pero un poco más grande que nosotros, pero fue muy buena influencia, claro. ¿Y sus clases eran divertidas? Muy divertidas. Hoy podemos chocar en lo político, no importa. O podríamos estar de acuerdo o no. Pero fuimos muy amigos, vivíamos muy cerca de casa. Y también estaba Poncho Obregón, el que es la voz de Shrek y de tantos personajes. Alfonso Obregón, que es hasta la fecha un gran amigo. Y trabajamos con muchos. Quiero recordar al que fue nuestro maestro, pero al rato me viene la mente del que fue nuestro primer maestro. Pero todos ellos me fueron llevando y empezamos a hacer doblaje de series, y cuando me di cuenta terminé la prepa. Y antes de que terminara la prepa, me llevó mi mamá de la mano para conocer a Enrique Bermúdez padre, y me puse a hacer locución de parques. Yo, insisto, tenía la vuelta de la cabeza, sabía perfectamente. ¿Cómo locución de parques? Sí, en ese tiempo, estoy hablándote de 1986, más o menos, 85, había algo en lo que era el gobierno de la Ciudad de México, en ese momento el departamento del Distrito Federal, que se llamaban domingos familiares. Ah, sí. Y en los domingos familiares trabajaban la gente de la Asociación Nacional de Locutores. Oye, me hiciste recordar de Chela. ¿A quién? Chela. Ah, bueno, ahí está. Mi ¿verdad? otra maestra, Chela Omichen. Mi mamá me lleva y empiezo a trabajar y nos presentamos, Pati y yo, por primera vez en la isleta de Chapultepec. Presenta, imagínate, a las Fandango. Oye, qué bien. Oye, una inserción, Claudia, por favor, para el público que está enfrente de las bocinas. ¿Quién era la famosísima y muy buena amiga y muy cálida locutora Chela, la famosa Chela? ¿Quién era? Bueno, mira, fíjate que yo creo que la vida va dando muchas vueltas. Chela Omichen era una creativa, una mujer que hacía locución de muchas maneras, pero yo creo que sobre todo había estado muy cercana a los medios públicos, muy relacionada con toda la industria de la radio, cuando la Asociación Nacional de Locutores era muy grande. Efectivamente era el representante y semillero del gremio. Estoy hablándote de que en aquel tiempo, de verdad, yo creo que si estábamos inscritos, si cuando yo tuve mi certificación era de 5,500, hoy andan como en el 1,500,000, pero cuando estábamos todos ahí. Entonces, Chela era quien llevaba toda la asociación. El presidente no vitalicio era Enrique Bermúdez, y después toma el poder Jaime, quiero recordar el que anunciaba los cigarros, maravilloso ser humano, Jaime ¿Ortiz Pino? Ortiz Pino, maravilloso ser humano. Oye, pero ¿en qué año estás hablando? Pero Chela ahí llevaba, yo creo que era parte del inventario, o sea... No, te voy a contar que la historia, si un día te la cuento, porque la Asociación Nacional de Locutores nace más o menos en 1954-55, de la mano de Carlos de México, que es sobrino directo o primo directo de los O'Farrill. Ahí Rómulo O'Farrill es primo hermano de Rómulo, y Carlos de México es Carlos O'Farrill.
padre después de dos locutores que conocemos mucho, que es Tony O'Farrill, Antonio O'Farrill Tapia, que fue mi jefe y mi compadre después del alma, y Pablito O'Farrill, que hasta la fecha, ¿verdad? Anda del tingo al tango en la W. Pero bueno, desde aquellos años, cuando Carlos de México es Carlos de México, se alía con Enrique Bermúdez y también con Virginia Sandel de Metro y con otros, se alían y forman estos primeros, y Moncada Kraus. Ellos son muy cercanos, los conocí a todos porque eran muy amigos de mamá. Entonces, bueno, pero Chela no. Omichen, Ok. No has despejado. ¿Quién es Nomás Chela? para que te cuente que Chela ya es Chela. Chela Ajá. ya es la responsable de todo. Chela es la que lleva los cafés, pero también la que sirve, la que organiza, la que se presenta, y la locutora de la isleta, de la isleta en Chapultepec, y ella es la que presenta a todos los artistas los domingos, claro. Uh-huh. Al menos así es como pero yo ella trabajaba no nada más en la asociación, supongo que ha de haber trabajado o relaciones en comunicación social del Departamento del Distrito Federal, ¿no? Estoy prácticamente segura, porque por eso es que yo entro, que mi mamá estaba en comunicaciones y ella estaba, claro, en el departamento de obras, ¿no? Y que estaba relacionado totalmente con el departamento del Distrito Federal. Claro, y literalmente, porque además lo recuerdo, haz de cuenta que todo lo que pasaba en los parques estaba dentro del metro. Curiosamente era como una Secretaría General de Transporte, Entretenimiento y Comunicaciones, y ellos estaban todos ahí. Uh-huh. Así que yo entré muy jovencita, a presentarme en los parques, que al principio fue un pánico horrendo, pero bueno, la experiencia nos fue llevando, y la regué hasta el cansancio, pero lo intenté y lo logré. Así que por lo menos debo de haber estado de 1984 hasta 1989-90. Uh-huh. Tan es así que el mundo me llevó a coincidir en las presentaciones con otro que hoy es un gran escritor y con quien ha escrito también libros, que es Gabriel Sosa Plata, hoy director de Radio Educación, uh-huh. que además fue mi compañero de salón desde el primer día de clases hasta el último. ¿En dónde? ¿Compañero de salón en dónde? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudiamos comunicación, ciencias de la comunicación. O sea, tú estudiaste por fin ciencias de la comunicación. Claro, después de todo. ¿De qué año a qué año? Ok, mi generación es 1986 a 1989. 86, 89, y sí, terminé la carrera. ¿Y ahí Gabriel Sosa es tu compañero? Gabriel es mi compañero de banca y también es Oye, es que de veras, yo siempre pensé que eras como muchos años más joven. Me estás citando algunos y oye, no puede ser, a lo mejor a lo mejor lo leyó en un libro o algo. A veces pienso, Claudia, ¿no contará todo esto de un libro? ¿De los libros de Sosa? No. Sí empecé muy jovencita. Yo tenía 16, 17 años cuando por primera vez estaba haciendo el examen. Y entré a las cabinas, estaba yo en preparatoria. Okay. Pero tengo ahora 53, tengo 38 años. Pues sigue siendo una bebé. Pero yo creí que eras más bebé. Yo 8 años haciendo radio, digo. Oye, Claudia, con mucho pesar, tengo que decirlo. Fíjate, estamos ya conversando muy a gusto, pero no me has dicho tu debut de radio. Estamos festejando los 100 años de radio. No me has dicho cuál es tu inicio de radio y con mucho pesar te voy a pedir de una manera compacta el inicio y tu viaje por radio. Ok, rapidísimo. Mi primera cabina de radio precisamente en la XCW con Tony O'Farrill en el programa del Vampiro Mayor que él conducía, y que por primera vez me abren el micrófono, que era para algo tan simple como decir teléfonos, quién había llamado, premiados, el estado del tiempo. Pero ¿quién te conectó ahí? Promoción. ¿Cómo fue que te conectaste? Fue precisamente con Tony, me relacioné así. En la isleta de Chapultepec, yo llegué, estaba Chela Omichen y el conductor oficial era Tony O'Farrill. Ahí me conoció, nos caímos genial, hasta la fecha inseparables de amigos. ¿En qué año fue la fecha del debut? 1980, en cabina 86. Pero tengo que aclarar
que yo ya había hecho del 84 al 86 doblajes, así que cabina había, pero era de actuación, ¿no? Pero locución como tal hasta el 86. Y yo creo que también ya había estado en cabinas, pero en estudio de radioeducación, porque también casi desde 1984 me llamaron para hacer un programa que se llamaba Reguilete, donde actuaba el personaje de una niña. Resulta que me habían contratado para hacer el personaje de una jovencita de 17 años, y cuando ven mi tesitura era de una niña. Yo no tenía voz todavía de joven. Entonces me empezaron a poner y empecé a trabajar también por doblaje, voces de personajes niños y niñas. Y empecé a hacer doblajes para niños y niñas, y mucho tiempo mi voz fue la de niños. Okay, pero ya la locución en cabina fue esa. Después de W, ¿hacia dónde? Ajá. ¿Qué pasó muy después? Buena pregunta. Ya estaba yo estudiando la carrera de comunicación, no se me curaba eso del gusto por la radio, así que solita me fui a meter al IMER. Resulta que amaba yo radio infantil, pero voy a contar un poco, porque todo comenzó por radioeducación, por un programa que se llamaba De Puntitas, que producía Marta Romo y que conducía otro maravilloso ser humano, Emilio Bergenji, esposo de Patti Kelly en esos años, y yo me fui a meter, literalmente, yo quería participar. Y así llegué con mi vocecita, estoy hablando que ya de 1988, 87, llegué, estaba terminando la carrera, llegué, toqué, me paré enfrente del IMER, quiero hablar con la gente de Puntitas. Y quiero hablar, y ahí empezó, justo en 1988, empezó XRIN, Radio Infantil. Yo quería hacer voces de niños, me dijeron que no usaban voces de adultos para niños, pero pues que me quedara ahí a ayudar. Y resulta que me quedé ahí a ayudar, y de pronto me quedé a vivir ahí, porque hacía literalmente desde la programación hasta la locución, los guiones y todología. Amé estar en el IMER. O sea, radio infantil en IMER. En IMER, XRIN, Radio Infantil. Una pregunta inocente. ¿Por qué no fuiste a tocar puertas a Radio Variedades o a Radio Felicidad, que tanto las escuchabas de niño?